en Erev Purim, 13 de Adar, en la mitad del cumplimiento de la mitzvah de borrar a Amalek de la faz de la tierra. Bezrat Hashem. Ya el Ram Salem ayer. ¿Qué? Acuérdense, estos son días bíblicos. ¿Verdad? Sí. Súper bíblico, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Kaniré, Bezrat Hashem, el próximo Sanedrín va a incluir estos días, van a escribir un libro, no sé, ¿sí? Un agregado a la Megilat Esther. ¿Qué? Que se cuide de Egipto que el próximo Hag es Pesa. ¿Eh? De Egipto que el próximo Hag es Pesa. Mejor. Yofi. Entonces estamos Bezrat Hashem en el Sefer Chovot HaLevavot. Rabenu Baje Ibn Pekuda. ¿Por qué hay ruido? Ahora están... Si tienen los micrófonos abiertos. por favor, pedimos cerrar los micrófonos. Sí. Si nos pueden ayudar para que tengamos silencio. Estamos en la tercera parte del libro, Shar Avodat Elohim, el servicio a Hashem. Y en el tercer capítulo, Perek Shlishi. Entonces estamos en el número 3.3. Entonces estamos hablando aquí del tema de Avodat Hashem. Y ahora vamos a ver cómo esto se maneja y cómo esto se divide. Achgeder Avodah ubeur halakea. La explicación del concepto de el servicio a Hashem, ¿sí? Que se denomina Avodah. Avodah es trabajo, pero es servicio. Y la explicación de sus partes, Umalot kol chelek mechalakea. ¿Y cuáles son los niveles y las categorías de cada una de sus partes? Es Shegeder Avodah keniat mishemetivim lo lameitiv בטובה שיגמלהו על טובתו כפי יכולתו. Entonces, ¿cuál es la esencia de una persona que es servidor de Hashem? Dice el Rabenu Bajie que la persona que sirve debe someterse, o sea, la persona que recibe el bien de Akadosh Baruj Hu debe someterse a él, o sea, el receptor, que somos nosotros, tiene que someterse, subyugarse para cumplir con la voluntad del dador, de aquel que nos da de su bien. ¿De qué forma? De tal manera que le pague por el bien de la mejor manera que él pueda por el bienestar que está recibiendo. Entonces, en palabras simples, lo que dice el Rabenu Bajie es de que la esencia del servidor de cada uno de nosotros a Kadosh Baruj Hu es someternos a él por el bienestar y por todo lo bueno que él hace por nosotros y actuar de esa forma para servirlo de la mejor manera posible, lo más amplio en cantidad y en calidad que podamos. Este sometimiento del servidor a Hashem se divide en dos partes. Aichat, la primera, Keniyat Rehut Veichul Vechreach Vechozka. La primera parte es el sometimiento que proviene de una especie de situación de presión y de necesidad o de obligación
que tiene la persona por o temor del castigo o por el deseo o la esperanza de recibir recompensa. ¿Qué? Eso es lo que provoca que nos sometamos a Hashem. Que la persona a veces tiene temor, tiene miedo de que si no va a cumplir con la voluntad de Kadosh Baruj Hu, eso puede provocar consecuencias, que es el castigo. Y por otro lado, la persona sabe que si va a cumplir con mitzvot y Torah, entonces eso le va a dar también recompensa. Entonces, estos dos puntos, que básicamente son muy semejantes, uno por el lado del castigo y otro por el lado de la recompensa, están basados en la esencia de la que estamos hablando, que provoca que la persona se someta a Hashem. Entonces, esa es la primera. La primera parte de nuestro sometimiento a Hashem es el hecho de que sentimos que estamos como, de alguna forma, presionados o obligados o en la necesidad de cumplir mitzvot. ¿Por qué? Porque por un lado no queremos ser castigados y por otro lado queremos ser recompensados. Esa es la primera parte pashut, simple. Y la segunda, dice el Rabbeinu Bachye, בחלק השני הוא אז עוד פעם, החלק הראשון הוא הכניעה לאל שתהיה מצד ההערה קנויה של זכרנו שחיובה מדרך הגמול והעונש בעולם הזה ובעולם הבא. Y כמובן que cuando hablamos de castigo y recompensa es en los dos mundos, en este mundo y el mundo venidero. אבל החלק השני הוא הכניעה שתהיה מצד ההערה תקועה בשכל ונוצרת בטבע האדם ויקשר נפשו עם גופו. La segunda, dice el Rabbeinu Bachye, es cuando la persona se somete, pero eso es una consecuencia que me salté aquí una oración. והשני קניית חובה בדין לגדל ולרומם למי שנכנעים לו. La segunda es cuando nos sometemos a Hashem por que sentimos y deseamos someternos a Él de buena voluntad. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos la obligación y la lógica de darle a Hashem la grandeza, enaltecerlo, y por eso nos tenemos que someter frente a Él. ¿Qué? Aunque no sea que tengamos temor del castigo o que estemos esperando algún tipo de recompensa. Entonces, este nivel de sometimiento a Hashem es mucho más elevado. ¿Sí? ¿Ambos son bendecidos? Ambos. Sí. Hay dos, digamos, situaciones que le provocan a la persona servir a Hashem, cumplir mitzvot. Una, porque la persona siente de que, digamos así, le conviene cumplir mitzvot, para decirlo de una forma directa. Le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque, ¿por qué me conviene? Porque no quiero que me castiguen si hago cosas indebidas, y también espero recompensas si hago cosas que corresponden. ¿Qué? Ya. Esto, de alguna manera, ¿sí? No es bediuk lo que tú dijiste de Shem Shammai, no es de Shem Shammai, porque yo lo hago de alguna forma porque siento una especie de necesidad o de presión de hacer las cosas por esos dos motivos, o para que no sea castigado o para que reciba recompensa. Esa es la primera. Pero eso es lo que dijo el Pirkei Avot. Antignos ish sojo
dijo, "Al tiu kavanim hameshamshim et Rav al menat lekabel pras". No sean como los súbditos que sirven a su patrón, a su señor, para recibir recompensa. O sea, Antig nos dice, lo que estamos estudiando ahora no es lo mejor, no es lo ideal. Ela, sino tienen que ser como aquellos que sirven a su patrón, a su señor, sin intención de recibir recompensa. O sea, recompensa es, quiero recompensa o no quiero que me castiguen. Básicamente, una es en lo negativo y otra es en lo positivo. Una es en las provisiones y otra es en las mitzvot. Así. Pero, por supuesto que esa no es eso no tiene que ser el motivo ideal por el cual una persona cumple mitzvot. Pero tenemos que reconocer que existen. Hay personas que hacen las cosas por esos motivos, malas. ¿Sí? No están en la capacidad todavía de entender que a Hashem hay que servirlo de Shem Shamayim y no porque tienes miedo de algún tipo de represalia. Es un punto de partida. Incluso en la Torah está, si vas a guardar, si vas no sé qué, te va a dar toda la tierra, te va a dar esto. Si Ya no fe, vas a guardar, ya fe. entonces... ¿por qué? No. Entonces quiero explicar. La pregunta es muy buena. Entonces pregunta el señor Shlomo, rega. Pero la Torah nos dice que si no vas a portarte bien, te van a castigar. Si te vas a portar bien, te van a dar recompensa. Mejor. Pero eso no quiere decir que la Torah te dice que por ese motivo tú tienes que servir a Hashem. La Torah te dice lo que va a pasar. ¿Mejor? Ya. Entonces, es como si usted ahora si una persona llama a su hijo y le dice, yo quiero sentarme a estudiar contigo. Vamos a estudiar Torah. No tengo ganas. No. El papá saca el dulce del bolsillo. Ay, papi, ¿cuándo estudiamos? Entonces, ¿por qué el niño quiere estudiar? ¿Porque quiere estudiar o porque quiere el dulce? Quiere el dulce. ¿Mejor? ¿Ya fue? Ya, cuando terminan de estudiar, el papá le dice al hijo, mira, Najón, yo te puse un anzuelo, que es un dulce, pero yo quiero que tú sepas que lo más importante que acabamos de hacer es que estudiamos juntos. Eso es lo más importante. Es mejor que tú vas a recibir un dulce, pero tú no tienes que estudiar conmigo porque yo te voy a dar un dulce. Yo te di el dulce y mejor, es mejor. Si es un niño que no está todavía en la capacidad de entender de que a él lo que le conviene realmente y lo más importante es de que haga la mitzvah o que estudie y no por la recompensa que va a recibir. Ya, entonces, cuando la Torah nos dice, si ustedes no cumplen mitzvot, entonces van a ser castigados. No te está diciendo, mira, tú ahora ten cuidado de hacer mitzvot para que no seas castigado. No, la Torah te dice, mira, yo quiero que tú sepas qué es lo que va a pasar si no vas por el camino de Hashem. Eso es lo que va a pasar. Y si vas por el camino de Hashem, lo que va a pasar es lo contrario, vas a recibir recompensa. Pero eso no quiere decir de que cuando yo hago la mitzvah lo haga por ese motivo. Son dos cosas diferentes. No va de la mano. O sea, la verdad es de que en esa Mishnah que aparece en Pirkei Avot, cuando Antignos dijo que no hay que servir a Hashem con la intención de recibir recompensa, sino para no recibir recompensa, la deducción de su alumno Tzadok, que de ahí vinieron los Tzedukim, los saduceos, es de que Bemet, si yo cumplo mitzvot, entonces no tengo que esperar recompensa y por lo tanto no hay recompensa. Es lo najón. No, o sea, en tu intelecto cuando haces la mitzvah lo tienes que hacer porque Hashem lo ordenó, no porque vas a recibir recompensa. Pero recompensa vas a recibir. Y eso es lo que dice la Torah. Haces mitzvot, vas a recibir recompensa. Pero cuando hagas la mitzvah, no lo hagas por ese motivo.
¿cómo puedes sacar de la mente la recompensa y el temor, Rab? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo no, si yo entiendo que esto es un valor en sí mismo, entonces ¿por qué voy a pensar en la recompensa? Perdón, cada vez que usted hace una mitzvah, ¿usted piensa en la recompensa de la mitzvah? ¿O la hace porque así Hashem ordenó? Yo creo que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, una persona que tiene algo de una base de estudio y de conocimiento, no está constantemente, bueno, ahora me voy a poner tefilín, ¿por qué? Porque Hashem me va a dar Gan Eden, me va a dar paraíso. ¿Sí? Ahora no voy a hablar a Lashon Hara porque tengo miedo que me metan en el horno número 54 del Gehinnom. ¿Mejor? ¿Así piensa una persona normal? Yo creo que no. Yo creo que una persona, él se va a cuidar de no hablar a Lashon Hara, o de no comer kasher, o de no profanar Shabbat. Porque él dice, no, yo tengo que ser fiel a mi Dios y no puedo transgredir su voluntad. Pero yo lo que creo que suele pasar es que si uno es sincero y honrado de corazón, cuando estudia Torah, es como, por ejemplo, en el caso del niño. Sí. El niño, si realmente interioriza lo que dice, ya deja de querer el dulce. ¿Mejor? O sea, el tema, eso es lo que creo que suele pasar. Si el tema es tan poderoso, que si entra dentro de ti, ya dejas de pensar en lo que te acercó de algún modo egoístamente al El Rambam habla de este tema en varios lugares, y en el Chuvá él también dice, sí, hay un nivel de servir a Hashem, como los niños, o a veces como las mujeres en el pasado, que hacían las cosas por temor, y no lo hacían por amor a Hashem. Y dice el Rambam, Beseder, eso también es una forma, o sea, no es de que está prohibido hacer algo así. También es una opción. Pero como la persona tiene que aspirar a servir a Hashem por amar a Hashem, por querer cumplir con su voluntad. Y esa es la segunda forma de la que habla aquí el Rabbeinu Bajie. ¿Sí? Kniat Chová Bedin. O sea, que hay una persona que se somete porque le ponen la pistola en la cabeza. ¿Está bien? Tienes miedo y lo haces. Hay otra persona que entiende que esa es su obligación. Nadie le tiene que amenazar o nadie lo tiene que poner un anzuelo de que lo van a recompensar, sino que el hecho mismo, ¿sí?, de que la persona entiende y comprende, Akadosh Baruj Hu está conmigo, me da tantas cosas, me apoya, me da vida, entonces yo tengo que hacer las cosas porque lo respeto y lo amo y quiero estar con él. Esa es la segunda forma. Muy bien. החלק הראשון הוא הכניעה לאל שתהיה מצד הערה קנויה שזכרנו, שחיובה מדרך הגמול והעונש בעולם הזה ובעולם הבא. טוב, entonces, en síntesis, la primera nos habla de que nos sometemos a Hashem y cumplimos mitzvot. ¿Por qué? Porque o tenemos miedo del castigo o porque estamos esperando recompensa o en este mundo o en el mundo venidero o en ambos. La segunda parte, dice el Rabbeinu Bajie, o sea, la segunda forma de someternos a Hashem es lo que viene, ¿sí?, por medio de lo que la persona entiende, en su segen, en su raciocinio, en su entendimiento, que esa es su verdadera obligación. Y que ella básicamente se crea o se manifiesta en la naturaleza del hombre desde que nace y básicamente se une con su alma. O sea, la parte espiritual de la persona lo hace sentir esa necesidad de querer servir a Hashem. Usted akniot meshubachot. Dice el Rabbeinu Bajie que al final las dos formas de sometimiento son alabadas, son aceptadas. Meviot el derech hatzalá ba'olam hamenuchá,
y nos llevan a el hombre al éxito, a la salvación, Ba'olam hamenuja, en el mundo del descanso, en el Olam Haba, el Ashahat mehena goremet lechaberata, umala sholem mimena elea, ve'i e'arat Torah. Pero la primera, ¿sí? De que es básicamente la consecuencia del despertar de la Torah, que la persona no quiere transgredir la Torah por miedo o por esperar la recompensa, es la que provoca a la segunda. ¿Sí? La segunda forma, por la segunda, Veí Arata Torah. Y ella es el nivel, ¿sí? De la enseñanza de la Torah. והקנייה שתהיה מחמת הערת השכל בדרך הראייה הקרובה אל האלוקים רצויה יותר לשבעה פנים. כן. Entonces, la primera forma de someternos a Hashem es, bueno, la Torah dice, haces esto, te va a pasar esto, haces esto, te va a pasar lo otro. Bueno, entonces hay que hacer caso a la Torah, no hay de otra, eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa forma, básicamente, cumplimos con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. La segunda, como dijimos, viene del raciocinio, del entendimiento de la persona, ¿okay? Y que no lo hace porque, bueno, la Torah dijo y yo no quiero recibir castigo o recibir recompensa, sino que es... Un minutito. הנובעת מהבאת ההוכחות המחייבות את ההכנעה מקובלת ורצויה יותר לפני אלוקים מחמת 7 טעמים. La segunda forma, la segunda estrategia de servir a Hashem básicamente es más deseada y más adecuada porque viene del entendimiento de la persona y tiene básicamente una ventaja sobre la anterior en 7 aspectos que ahora los va a explicar. Perdón, necesito... ¿Listo? Todo. Entonces... Shalom Ubraja a todos, Shalom Ubraja a todos los humistas. Pero por favor les pedimos que... Wow. Señor Shimon, pongan silencioso, por favor. No escuchan. ¿Me escuchan? No escuchan. Pero se puede poner en mudo ¿yo? No el micrófono, el difusor. El audio se puede poner en mudo. ¿Usted puede silenciar a los alumnos? ¿Yo puedo? Sí. Acho que tem como, não é, Shmuel? Ele pode silenciar os alunos, não é? ¿Cómo silenciamos a la gente? Lo voy a silenciar con la computadora, que yo puedo hacerlo. Ponlo todo en mudo sin preguntar. Están muy Ser castigados. Top, entonces dijimos de que tenemos 2 formas de cómo llegar a Kadosh Baruj Hu y cumplir sus mitzvot y someternos a él. Una es Sahar Beonesh, recompensa y castigo, y la otra es por medio de el entendimiento y la comprensión de que tenemos que servir a Hashem, no importa cuál sea la consecuencia, sino por el mismo hecho, ¿sí?,
de que nuestra naturaleza nos exige servirlo y amarlo y respetarlo. Claro. Sí. Esto significa que en dos etapas, la primera era necesario porque la segunda no podía, no era la capacidad o los fuentes necesarios directamente para aplicarlo en aquel tiempo. Supongo que tampoco ahora. Yo creo que no solamente en aquel tiempo, sino que yo creo que es un poco de madurez. O sea, la persona madura y quizás al principio necesita hacer las cosas porque está medio obligado a hacer las cosas, así como los niños, ¿no? Cuando son pequeños, que no siempre quieren hacer las cosas, pero los padres un poco los obligan a hacer las cosas y si no haces así, va a pasar así, si haces así, va a pasar así, entonces. Pero luego, cuando la persona ya entró en la, ¿cómo se dice? En el ambiente y en la metodología de la mitzvot, entonces luego ya puede crecer y llegar también a la conclusión de que, de que al principio mis padres me obligaron a hacer estas cosas, pero ahora yo entiendo que eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Que ser ordenado, que ser limpio, que ser disciplinado y comer cuando hay que comer y dormir cuando hay que dormir. Entonces al final el niño entiende de que eso es lo que hay que hacer realmente y no solamente porque al principio lo obligaron a ir por ese camino. Entonces de alguna forma podríamos decir de que esto es como dijeron Jajamí, mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah trae aparejada a otra mitzvah. Que significa de que, al principio lo hago de una forma, pero eso al final va a ser el trampolín para hacerlo de la mejor forma. ¿Sí? Al principio lo empecé a hacer un poquito, quizás no en contra de mi voluntad, pero no con tantas ganas. Pero luego, ¿sí? Como dicen, cuando el bebé Najón está llorando, el niño está llorando, y uno no sabe de qué está llorando, y le da la primera cucharada y empieza a comer, y ahí se calma. ¿Por qué? Porque lo que quería era comer, y por eso lloraba. ¿Najón? Entonces la primera cucharada se la dieron a la fuerza, pero después ya pide que le siguen dando de comer. ¿Najón? No sé. Entonces así es lo mismo de alguna forma con el cumplimiento de las mitzvot. Al principio nos tienen que dar un empujoncito, ¿sí? Un poquito a la fuerza, pero después ya, ¿sí? Se nos despierta el hambre y se nos despiertan las ganas. Pero siempre, no sé si siempre, pero muchas veces. Sí. Existe la probabilidad que pase, por lo menos esto. Casi siempre pasa. No pasa siempre. No siempre no. Pero casi siempre. Más No, porcentaje mira, está creando la un niño posibilidad. generalmente todavía no tiene la capacidad de entender de por qué tiene que hacer esto y por qué tiene que hacer tefilá, por qué tiene que hacer brajot y por qué tiene que cuidar Shabbat. Él quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces, nosotros le tratamos de disciplinarlo, de ponerle los límites y demás. Entonces, eso es algo normal. Y después, esperamos que con el crecimiento intelectual vaya entendiendo las cosas de otra forma, ¿sí? De una manera más adulta. ¿Qué? Hasta allá. El Rambam dice, miren, el tema de hacer las cosas por interés puede seguir existiendo en gente mayor también. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es el dulce. ¿Qué tipo de dulce? Pero, ¿no? ¿Sí? Entonces el Rambam da el ejemplo. ¿Sí? Cuando es niño pequeño le alcanza el dulce. O sea, cuando ya creció un poco, ya el dulce no le llama la atención. Entonces, ¿qué dulce le tengo que dar? Una casa. Bueno, una casa. Todavía no una casa. ¿Sabes? Entonces le tengo que dar un poco de dinero, no de más. O comprarle algo, ¿sí? Algún juguete, algo que llama más la atención. Después que crece unos años más, ya el juguete tampoco no le llama la atención. Entonces ahí le voy a dar dinero. Y cuando ya creció más, y ya es una persona adulta, entonces tampoco eso le es suficiente. Entonces, ahora hay que encontrarle un trabajo para que
¿sí? Que tenga parnasá. Entonces, ¿por qué hace ese trabajo? Porque le conviene, porque gracias a eso él puede ahora tener una entrada importante en su vida. Y así sucesivamente. Entonces, el hecho de no servir o de no hacer las cosas de Shem Shamaim puede ser en todas las edades. Lo único que va a cambiar es el tipo de anzuelo, ¿sí? Que va a ir cambiando de acuerdo al crecimiento de la persona. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me conviene, o porque tengo miedo, o porque quiero recompensa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero nosotros esperamos de que la persona logre llegar al nivel de hacer las cosas realmente porque por su naturaleza que le exige hacer eso y porque él siente de que tiene que servir a Hashem. Pero a pesar de eso, según el Rabbeinu Bajie, las dos formas son aceptadas y llevan a la persona al final al Olam Haba y a lo que él tiene que recibir. Pero a pesar de eso, no hay ninguna duda de que la segunda forma de servir a Hashem es la ideal, y dice el Rabbeinu Bajie, por 7 motivos. Hay 7 motivos que ponen por encima a nuestro servicio a Hashem de la segunda forma. O sea, que la persona entiende que tiene que servir a Hashem y no lo hace porque está obligado a servir a Hashem. ¿Cuáles son? Que no tiene ninguna cabana en su mente cuando hace una acción. Eso es muy interesante. Que no tiene ninguna cabana propia o de miedo o de recompensa de su naturaleza. Un amor incondicional. ¿Cómo consigue eso? Pero no tener cabana. Yo le voy a ser muy sincero, yo cada vez que hago una mitzvah, no estoy pensando en el momento que hago una mitzvah de qué recompensa voy a hacer, o cuando me cuido de hacer algo, de que, bueno, ¿qué me va a pasar si no me cuido de hacer eso? Yo creo que... Puede ser un mecanismo automático entonces. Puede ser un mecanismo automático. Que lo pero es un mecanismo bueno, positivo. Que una persona lo pensó y lo analizó y llegó a la conclusión. Y por eso, cada vez que hace una mitzvah, ahora no está pensando, bueno, esto, o sea, para mí el cumplimiento de mitzvot no es un negocio. A ver, ¿qué beneficios voy a recibir de eso? No. Yo lo hago porque siento que eso es lo que tengo que hacer, que esa es mi obligación, que esa es mi relación con Akadosh Baruj Hu, con aquel que me da todo lo que me da y que es bueno conmigo y que nos ayuda, etc. Top. Entonces, vamos a empezar a ver, aunque sea una de las 7. Echad mehem, שהעבודה שתהיה מהערת התורה, אפשר שיהיה אדם מכוון בה לשם שמיים, אפשר שתהיה כוונתו לחנופה ולשבח בני אדם וכבודה בעבורה. כי שורשה מיוסד על התוחלת והרהות. אך עבודה שמצד הערת השכל לא תהיה כי היא מיוחדת לשם שמיים. לא יתערב בה שום חונה ולא זיוף מצד שיתפאר בה. אינה מיוסדת על תוחלת ועל הרעות, אך היא מצד החוכמה והידיעה במה שנברא חייב לבורא מן העבודה. טוב, la primera es lo más simple, que cuando una persona hace o sirve a Hashem, ¿por qué? Porque, bueno, la Torah me dijo que lo tengo que hacer, y si lo hago, qué bueno para mí, si no lo hago, qué malo para mí. Entonces, es posible que la persona haga esto Leshem Shamayim. Así que también tenga una intención Leshem Shamayim, a pesar de que él sabe de que la Torah dice que si cumple la mitzvah va a recibir compensa y si no va a ser castigado. Ya, entonces, mejor, yo hago eso porque la Torah me ordenó. O sea,
Entonces, ¿qué significa eso? Entonces si la Torah me ordenó, lo tengo que hacer, porque si no, esa va a ser la consecuencia. No, a ver, que hay una persona que no lo hace de esa forma. Hay una persona que dice, yo hago lo que la Torah dice, lo que Hashem me ordena hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem me ordena. O sea, sin preguntas y sin respuestas. Eso es lo que tengo que hacer. Se acabó ahí. No porque si no lo hago me van a castigar. ¿Entienden? O sea, esa puede ser una forma de cómo la persona hace las cosas porque la Torah lo dice. Él lo hace porque la Torah lo dice, no porque él está temiendo la represalia o esperando la recompensa. No, él Bemet lo hace Leshem Shammai porque la Torah lo dijo. Se acabó. Muy bien. Pero también es posible que no. También es posible que la persona lo haga de una manera que no es realmente, como diríamos, seria, y que lo haga de una manera que él sienta realmente que está haciendo su obligación. ¿Quién? ¿Y por qué lo hace? Sí. No, él lo hace como una especie de, aquí lo denomina adulación, y esperando que la gente lo aleve, o sea, lo respete, ¿sí? Y le dé honores. También es recompensa eso. También se llama recompensa. También, mejor. ¿Sí? Él quiere que la gente lo respete y digan, wow, fíjense, qué hombre cumplidor de Torah de mitzvot, qué hombre serio, qué hombre correcto, cómo él hace las cosas, cómo manda la Torah. ¿Qué? Él está esperando eso. Él quiere escuchar la alabanza y los honores que le da la gente por cumplir mitzvot. Entonces, básicamente esta persona lo que está haciendo, lo está haciendo por interés. Por interés. Porque tiene un beneficio que él está esperando. ¿Qué? Kishorsha, porque la raíz de eso está basado a la tojelet, ¿sí? En lo que él va a recibir. Pero aquella abodá que está basada en lo que él entiende en su razonamiento de que tiene que servir a Hashem, esa solamente va a ser Leshem Shamayim. No va a haber ahí ninguna adulación, ningún engaño, ninguna falta de sinceridad o algo que tenga que ver con el interés de una persona de recibir honores. ¿Por qué? Porque él no quiere ningún beneficio. Él quiere realmente hacer las cosas de Shem Shammai. Eso viene del conocimiento. Entonces, tenemos esas dos cosas. La persona que hace las cosas porque tiene algún beneficio y las personas que hacen las cosas sin buscar ningún tipo de beneficio. Entonces, vadai de que una persona que busca que lo alaben, una persona que busca que le den honores, entonces lo que está haciendo no es de calidad. Al fin y al cabo está haciendo el bien, está haciendo lo correcto, pero lo hace de una manera donde podríamos decir hay algo que es un poco defectuoso, que no es lo ideal. ¿Sí? Y lo segundo es lo ideal.
yo entiendo que así lo tengo que hacer y por eso lo hago. Muy bien. Allá. Aquí tenemos que, por supuesto, agregar y recordar lo que dijeron nuestros jajamim, de que Leolam ilvat Adam Torah shelo lishma, shemitoch shelo lishma va lishma. Va a venir una persona y te dice, mira, yo hasta que no logre cumplir mitzvot o estudiar Torah sin ningún interés de por medio No empieza. o sin ningún beneficio que pueda llegar a recibir, o yo no quiero hacer las cosas porque tengo algún tipo de temor o de miedo, o porque estoy esperando alguna recompensa, aunque sea espiritual, en el Olam Haba, yo no voy a cumplir. Yo voy a cumplir mitzvot solamente en el momento que estoy seguro que lo que estoy haciendo lo hago 100%. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo debo hacer como servidor de Kadosh Baruj Hu. Pero dijeron Jajamim, no. O sea, ¿por qué no? Porque Kaniera que no funciona. Naturaleza es otra. No funciona. Se puede subir. ¿Cuántas personas realmente pueden llegar al nivel de que cumplan Torah y Mitzvot 100% Leshem Shamayim, sin ningún interés de por medio? Muy pocos. Pero ¿Ah? Pocas. ahora, ¿esto es un nivel o es un proceso? ¿Es un qué? ¿Es un proceso o es un nivel? Proceso. No sé si puedes llegar a un nivel. Yo llego a este nivel. Yo creo que es un proceso. Eso, Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Claro. Proceso. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que aspirar al Leshem Shamayim. Claro. Pero la pregunta es, ¿qué pasa hasta que llegue a esa instancia? ¿Hago o no hago? Claro que lo hago. Sí. Esto me conduce. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo se ve el topo de la escalera si pasa los grados? ¿No? Mejor. Una pregunta. Sí. Recuerdo la historia de Caín y Abel. Sí. Cada uno presentó a Hashem una Corban. ofrenda. No sé si cuadre lo que usted está enseñando con esa historia. O sea, cuál fue la ofrenda y cuál fue la actitud y cuál fue la forma y la manera en que Abel entrega a Hashem. Ulay tiene relación. Y Caín entrega su ofrenda también. ¿Quién es Efraín? ¿Qué? Ahí una vez lo podemos explicar un poco diferente porque hay quienes dicen que Caín lo trajo por interés y Hebel lo trajo Leshem Shamayim. ¿Sí? El Rav Kook lo explica un poco diferente. Él dice de que Caín lo que hizo, lo hizo porque él quería como quitarse de lado la responsabilidad de ser una persona de bien y de ser una persona de moral y de actuar como una persona que en sus caminos tiene presente la presencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué hacemos para que Hashem no nos moleste? Le traemos un corbán. Entonces, ¿qué hace ese corbán? Ese corbán, de acuerdo a su forma de entender, en ese momento es como si, entre comillas, va a tranquilizar a Dios, ¿sí? Y ahora yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque Dios ya está tranquilo, ya recibió su, ¿cómo se dice? Su aperitivo, ¿sí? Ya recibió lo que necesita. Entonces, el Rav Kook dice de que esa es la filosofía de aquellos. Él lo compara un poco con el mundo cristiano y con Caín y con etcétera, y con Korach, de que a veces hay personas que piensan
de que cuando yo hago una mitzvah, es como si estaría de alguna forma tranquilizando al Dios que necesita algo que yo haga para Él, pero que ese Dios no espera de mí una actitud de moral, de ética, de bondad. No, Él es un Dios que necesita que yo le dé algo, ¿sí? para su satisfacción o para su servicio, y el momento que Él recibe lo que yo le doy, entonces automáticamente tengo permiso de actuar como se me da la gana. Mientras que él, por supuesto, lo ve muy diferente. Pero, Hollywood que tiene relación. Pero, en resumen. Ahí está el shiur. ¿No? En las clases, desde ahora en adelante, no se puede entrar con celular. Prohibido. Está bien. Vamos a poner una cajita ahí. Todos dejan su celular. También dinero. Incluyendo el rabino que entró con su celular, también lo deja. También dinero. También dinero. No, dinero no, por favor. Yo me encargo de eso. Top. Entonces, aquí básicamente tenemos tres cosas. Servir a Hashem, Shelo Leshem Shamayim, con algún interés de por medio. Servirlo a Leshem Shamayim. Y lo que dijeron Jajamim, a pesar de eso, estudia Torah Shelo Leshem Shamayim. O sea, no digas que por cuanto que todavía no estás en ese nivel, entonces no lo realizarás. Porque al final, en el momento que la persona entre en lo que llamamos la onda positiva, entonces al final va a terminar haciendo las cosas realmente con una intención genuina, seria y no con algún interés de por medio. Bueno, yo una vez leí a Hafetz Haim en una introducción de la Mishnah Berurah, no estoy seguro, Sí. es ahí que dice que siempre que se va a hacer una verajá es bueno como visualizar el nombre de Hashem en la cabeza. Cuando pasas por una mezuzá, hacer lo mismo por ese nombre de Hashem, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera no viene como algún tipo de recompensa, como un tipo, cada que uno hace eso, porque si hace uno eso uno se siente bien. Poco a poco va como No, eso es otra cosa. Si yo hago una mitzvah y en el momento de hacer la mitzvah me siento bien por haber hecho la mitzvah, esa es una sensación natural de haber hecho un acto de bien. Pero no es de que estoy esperando a Olga ahora por eso una recompensa. Como que va construyendo. ¿Tú opinas de qué? ¿De que eso mismo es como una recompensa? ¿Que yo me siento bien? No. O sea, nadie dice que una persona cuando hace una mitzvah tiene que sufrir. No hay que sufrir cuando uno hace mitzvah. Sí, si yo estudié Torah y estudié algo que me llamó la atención y me gustó y me encantó y aprendí y crecí con entonces, ¿eso está mal? No, es bueno. ¿Ah? Es bueno. No, pero tú puedes decir, no, tú tienes que estudiar Torah porque Hashem te ordenó y no tienes que sentir satisfacción. No, pero eso es lo que sentí. Sentí alegría de haber estudiado y de haber aprendido algo nuevo. Mejor. Pero aquí estamos hablando de, Kilo, no hagas mitzvot por alguna ventaja que vas a recibir de esa mitzvah. ¿Sí? A pesar de que sabemos de que vamos a recibir ventajas de la mitzvah. Y no importa si es mezuzá o tefilín o tzedaká. ¿Qué? A pesar de que en la mitzvah de tzedaká, o más específicamente en el tema del maaser, Jajamim dijeron que ahí lo podemos probar a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Como escribió el profeta, creo que Malachi, Ubechanun y Navezot, Varikot y lachem braja ad blidai. Les voy a dar braja sin límite. ¿Sí? Y ahí dice el pasuk, Bechanun y Navezot, pruébenme en esto. ¿Qué significa? De que Hashem le dice, tú quieres ver de que te va a ir bien por sacar el diezmo de la cosecha, pruébame.
a ver cómo te va. Entonces hay que ir a Hashem, él mismo nos dice, yo quiero que ustedes hagan la mitzvah y que me prueben con esa mitzvah de que gracias a que sacan el diezmo, les va a ir bien. Les va a ir bien en la cosecha y les va a ir bien en la parnasá. Pero eso es una excepción en general, ¿sí? Nosotros en general no tenemos que decir, bueno, ahora yo quiero ponerme tefilín o hacer tefilá. Mejor, cuando yo hago tefilá le pido cosas a Kadosh Baruj Hu. Pero ahí no es porque no estoy esperando una recompensa por la tefilá. Lo que estoy haciendo es pedirle a Hashem en la tefilá lo que necesito. Eso es otra cosa. Eso es otra. ¿Qué? Sabemos que las mitzvot hay recompensas. Sí. Cumplirlas. ¿Qué? Es correcto hacer la mitzvah por la recompensa en sí, pero cuando la mitzvah en sí en la Torah, Hashem dice que esta mitzvah hay una recompensa específica para ella. ¿Qué? ¿Puedo hacer esa mitzvah mirando la recompensa, por ejemplo, orar padre y madre, ¿Qué? para que en los días de vida se prolonguen? No, yo creo que es lo mismo. La Torah, la pregunta es por qué aquí la Torah dijo cuál es la recompensa. En general, nosotros sabemos que en la Torah no están escritas recompensas por hacer mitzvot. Entonces es posible que Hashem en ciertas mitzvot quiso revelar la importancia de la mitzvah, la grandeza de la mitzvah, y por eso te dijo, esta es la recompensa. Pero otra vez, eso no significa que yo tengo que hacer la mitzvah por eso. Yo sé de que hay una gran recompensa, pero en el momento de hacer la acción, el hecho se hace porque es mitzvah, porque es orden de Akadosh Baruj Hu. טוב. בסדר, עד כאן. חובות הלבבות.